Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado La sombra que nos acecha. Mi nombre es Rafael. Actualmente tengo 24 años. Yo vivo en la zona 5 de la capital de la ciudad de Guatemala, con mi hermano menor y mis papás. En mi infancia viví con mi familia en la zona 12, exactamente en un lugar conocido como La Reformita. Desde que era muy pequeño siempre estuve rodeado por cosas paranormales. Recuerdo que cuando iba en el bus del transporte público con mi mamá, podía observar a personas muy extrañas en este, o al menos en ese tiempo pensaba que eran personas vivas. Algunas parecían que estaban muy lastimadas porque tenían sangre en la cabeza o en el pecho. Algunas tenían la ropa rasgada y otras tenían agujeros en todo su cuerpo, como que hubieran sido heridos con alguna pistola. Por alguna razón solo yo podía ver este tipo de cosas. Siempre le decía a mi mamá, y esta me decía muy preocupada que intentara no prestarles atención. Pero era muy difícil, ya que como yo podía ver esas entidades, ellos también podían verme. Mi madre siempre fue muy buena conmigo. Ella siempre me creyó, nunca me trató de loco ni nada, y siempre me contaba que mi abuela le contaba que cuando su papá nació había nacido con una pequeña cruz de espinas en la espalda. Antes se creía que este tipo de marcas en los bebés indicaba que tenía algún tipo de don paranormal. Cuando cumplí 6 años nació mi hermano Antonio. Yo quería mucho a mi hermano porque él siempre estuvo a mi lado y me daba valor cada vez que algún ente se me aparecía. Mi hermano desde muy pequeño siempre fue muy dulce para su corta edad. Era muy buena persona y siempre se preocupó por ayudar a los demás. Cuando él cumplió 6 años, empezó nuestro tormento. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Nos estábamos durmiendo en nuestro cuarto. Mi cama estaba en el fondo del cuarto y la de él estaba cerca de la puerta. Antonio siempre dormía con una lámpara encendida. Esta estaba a la par de su cama encima de su mesa de noche. En fin, estábamos durmiendo muy profundamente. Al menos yo lo estaba. Cuando en eso empecé a escuchar un murmullo. Esto me despertó y en eso volteó a ver a la cama de Antonio. Me quedé paralizado al observar una sombra que medía más de 2 metros. Lo sé porque parecía del tamaño del marco de la puerta. Esta sombra era la de un hombre. Todo su cuerpo era de color negro. No se le podía ver la cara. Solo se podía observar 2 círculos amarillos en lo que parecía ser su cara. Me imagino que esos eran sus ojos. Este ente estaba parado a la par de la cama de mi hermano. Parecía como si estuviera susurrándole algo. Yo me asusté y empecé a gritar. Mis padres llegan corriendo a nuestro cuarto y la sombra desapareció. Esa fue la primera vez que vimos a este ente. Al día siguiente, mi madre estaba cocinando y yo estaba en el baño. Cuando salí, mi madre me estaba buscando y me dice: ¿sabes dónde está Antonio? No lo veo por ningún lado. Entonces empecé a buscarlo por toda la casa. Cabe mencionar que esta casa tenía un patio enorme. Al final de este había un árbol de jacaranda y a la par de este había una pila, en donde mi mamá lavaba la ropa. Me dirigí al patio porque con Antonio habíamos construido una pequeña casa con cartón y algunas tablas, y él jugaba la mayoría del tiempo allí. Cuando salí al patio pude observar nuevamente a esta sombra que estaba al lado de la pila. Antonio estaba subido encima de la pila. Él parecía como poseído. Cuando de repente pude ver que esta sombra empuja a mi pequeño hermano dentro de la pila. Antonio estaba sumergido en el agua. La sombra tenía lo que parecía ser su mano encima de la cabeza de mi hermano, como tratando de evitar que éste saliera del agua. Por el amor que le tengo no tuve miedo y corrí lo más rápido que pude para intentar salvarlo. No sé lo que pasó, pero empecé a gritarle con todas mis fuerzas que dejara en paz a mi hermano. Y sin más la sombra desapareció y pude sacarlo de la pila. Cuando salió me dijo: Rafa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy todo mojado? Yo realmente no sabía qué contestarle.
Simplemente le dije que nos fuéramos al cuarto y que lo ayudaría a cambiarse de ropa. Esa misma noche le conté todo a mis padres. Ellos se quedaron callados. Solo me dijeron que no le prestara atención a esto. Cuando salí de su habitación pude escuchar cómo mi madre lloraba de preocupación por Antonio, y mi padre la consolaba y le decía que todo iba a estar bien. Desde ese día siempre procuré estar al lado de mi hermano para protegerlo de este ente. Pero para ser sincero, ¿qué podía hacer yo? Simplemente era un niño de 12 años. Claro, siempre he visto sombras, espíritus y todo, pero nunca me había enfrentado a estos. Pero no importaba, nunca me separé de Antonio. Hasta que llegó el ciclo escolar. Yo cruzaba el 6º año de primaria y mi hermano estaba en preparatoria. Los dos íbamos a diferentes escuelas. Estas estaban más o menos a una distancia de 3 kilómetros. Como mi padre y mi madre trabajaban, esto nos dejaban en la casa de mis abuelos, los cuales vivían como a 5 minutos de nuestra casa. Y siempre que salía a estudiar como a las 12 del mediodía, yo iba a recoger a mi hermano y luego nos dirigíamos a la casa de mis abuelos. Un día recuerdo que estábamos ensayando una coreografía para la clase de educación física. Realmente no me di cuenta del tiempo. Cuando me di cuenta que eran las 2 de la tarde me asusté mucho y corrí lo más rápido que pude para ir a traer a mi hermano. Cuando llegué a la escuelita, todo estaba cerrado. Empecé a tocar el portón y la señora que cuidaba el lugar me dijo: "No te preocupes, tu hermano está jugando en el patio". Esta me dejó entrar y fui a buscar a Antonio. Me dirigí al patio, pero él no estaba allí, así que empecé a gritar su nombre. Esa escuelita tenía 2 módulos, los cuales eran de 2 niveles. En el pasillo del 2º nivel está construida una pequeña pared la cual evitaba que los niños cayeran de allí, ya que esta era lo suficientemente alta para todos los niños de esa edad. Entonces me dirigí al 2º nivel de uno de los módulos. En eso observo que Antonio estaba parado en esta pequeña pared. Este nuevamente parecía estar como poseído. Yo empecé a gritarle para que se bajara de allí, pero fue muy tarde, ya que en ese preciso momento observé cómo la sombra empujó a Antonio. Solo llegué a tiempo para ver cómo mi hermano caía del 2º nivel. Afortunadamente él cayó sobre el jardín de la escuela, y todas las flores pudieron amortiguar un poco la caída. Cuando llegué al lugar donde había caído mi hermano, otra vez pude ver que esta sombra estaba encima de él como si quisiera sofocarlo. Nuevamente empecé a gritarle a este ente que se alejara de él. Cuando llegué, la sombra se había esfumado y Antonio estaba inconsciente. Este tenía el brazo fracturado. Llamé a la señora que cuida la escuela. Ella llamó a una ambulancia. Mis padres estaban furiosos conmigo. Ellos me regañaron y me dijeron que cómo era posible que se me olvidara ir a recoger a Antonio. Era la única responsabilidad que tenía. Yo les conté todo lo que sucedió, pero por primera vez estos no me creyeron, o al menos actuaron como si no lo hicieran. Antonio estaba internado en el hospital Roosevelt, y él solo había sufrido algunos moretes y la fractura del brazo, lo que los médicos nos explican porque él estaba inconsciente. Parecía como si estuviera dormido. Lo extraño era que él no presentaba ningún golpe en la cabeza. Todas las radiografías habían salido bien. A mí no me dejaban entrar a verlo porque decían que los niños no podían entrar al hospital, porque habían muchas enfermedades allí, y me podía enfermar de alguna. Más tarde mi mamá me dijo que no me dejaban verlo porque no querían que me preocupara por Antonio. Pasaron como 3 días. Mi madre me dio la buena noticia y al siguiente día me llevaron a verlo. Yo estaba muy contento de por fin ver a mi hermanito. Al llegar a verlo, lo primero que hice fue abrazarlo, pero al hacerlo, pude notar que él estaba completamente frío, y no pude sentir esa calidez que normalmente sientes cuando abrazas a un ser querido. Al contrario, sentí un gran vacío. No sé qué cara hice, pero Antonio me dice: ¿Qué sucede, hermanito? ¿Acaso no reconoces a tu hermano menor? Este tenía una gran sonrisa y una mirada muy aterradora. Yo me asusté y abracé a mi mamá. Esta me dice: ¿Qué pasa, Rafa? ¿Acaso no reconoces a tu hermano?
Mientras los doctores hablaban con mis padres, yo salí de la habitación y estaba sentado en una banca. Por alguna razón no quería estar cerca de Antonio. Estando allí sentado sentí un escalofrío. En eso me percaté que Antonio estaba observándome desde la ventana del cuarto. Este me miraba con la misma sonrisa enfermiza y con una mirada muy espeluznante. Esa misma noche dieron de alta a mi hermano, o dieron de alta a esa cosa que tenía la forma de mi hermano. Realmente yo no sabía qué era, porque por alguna razón yo sabía que él no era mi hermano, al menos no completamente. Esa noche no quería dormir solo con Antonio en el cuarto, así que le pregunté a mi papá si podía dormir con ellos. Él me dijo que no, porque Antonio acababa de salir del hospital y de ninguna manera podía dormirse solo en la habitación. A la hora de dormir mi madre fue a acostar a mi hermano, y mientras lo hacía, por primera vez él pidió que apagaran la lámpara de su mesa de noche. Mi madre sorprendida lo hizo. Yo ni loco me dormiría en ese cuarto oscuro solo con él. Yo le dije a mi mamá que dormiría con mi lámpara encendida, pero Antonio dijo que la luz le molestaba a la vista. Mi padre, que iba pasando, me dijo: «Ten esta lámpara de mano, en cualquier momento puedes encenderla». Mis padres nos dieron las buenas noches. Apagaron la luz y salieron del cuarto. Yo estaba muy nervioso, no podía dormir, cuando en eso escucho unos pasos. Entonces encendí la lámpara que me dio mi padre. Alumbré en todas las direcciones y no vi nada. Apagué la luz. De repente escucho como si Antonio se bajara de su cama. Rápidamente encendí la lámpara y apunté a la cama de mi hermano, y pude ver que éste estaba aparentemente dormido. Atribuí todo esto a mis nervios. Traté de tranquilizarme y apagué la lámpara. No pasaron ni 5 minutos cuando escucho una respiración muy fuerte a la par mía. Velozmente enciendo la lámpara y otra vez no había nada. Pero cuando apunto la lámpara en dirección a la cama de Antonio, me percaté horrorizado que éste no estaba en su cama. Nervioso digo: «Antonio, ¿estás allí?». Pero él no contestó. Me bajé de la cama y empecé a caminar hacia la puerta. Por segunda vez digo: «Antonio, ¿estás allí?». En ese momento detrás de mí escuché una voz muy espeluznante que dijo: «Aquí estoy». Volteé a ver y no era Antonio, era esa sombra nuevamente. Espantado empecé a gritar. Mis padres llegaron y encendieron la luz. Al estar la luz encendida me percaté en dónde estaba parada la sombra. Estaba Antonio. Mis padres me preguntaron que qué había pasado. Yo simplemente gritaba: «La sombra, la sombra», mientras señalaba lo que parecía ser mi hermano. Mi padre decidió dormir con nosotros en la habitación esa noche. Él se quedó en mi cama conmigo. Ahora me sentía muy solo. Yo ya no quería estar al lado de Antonio porque me daba mucho miedo. Pasaron como 2 días. Yo estaba en la habitación de mis padres. Estaba leyendo unas historietas. En eso escuché unos martillazos seguidos por el sonido del martillo cayendo al suelo. Estos ruidos provenían del garage. No pude aguantarme la curiosidad y fui a ver. Al llegar me di cuenta que el yeso que tenía Antonio en el brazo estaba hecho pedazos en el suelo. A la par de estos estaba tirado el martillo que había utilizado para quebrarlos. Yo me asusté porque Antonio no tenía ni una semana de haber salido del hospital. Era imposible que en ese poco tiempo su brazo hubiera sanado. En eso escuché una respiración muy extraña detrás de mí. Al darme vuelta pude ver que era Antonio. Este tenía el brazo muy morado. Él me dice con una mirada muy espeluznante: «Hermanito, ¿por qué ya no me quieres?». No me dio tiempo de contestarle cuando este me toma del cuello con sus pequeñas manos. Este trataba de ahorcarme. Fue espantoso. Yo podía escuchar el tronido de los huesos del brazo de Antonio, mientras este trataba desesperadamente de ahorcarme. En eso mis padres llegaron. Aún pudieron observar esta espantosa escena. Rápidamente mi padre me quita a Antonio de encima. Este empezó a gritar de una forma muy perturbadora. Hablaba con una voz muy ronca. No parecía la dulce voz de mi hermanito. En ese preciso momento los 4 nos subimos al carro y nos dirigimos a la colonia Florida, que queda después de la San Juan.
En ese lugar vive un primo de mi mamá, el cual es un medium, que trabajaba con San Simón. Todo el camino Antonio gritaba que lo soltaran. Mi mamá lo abrazaba para que no huyera. Al llegar a la casa del primo de mi mamá, toda la gente se nos queda viendo porque mi hermano estaba descontrolado. Rápidamente entramos a su casa. Esta era muy humilde y había muchos animales. Tenía muchos perros, gatos, gallinas, patos y gansos. Todos los animales vivían juntos y sin molestarse entre ellos. En fin, como pudieron meter a Antonio a un cuarto en el cual habían muchas imágenes de santos, pero lo que más impresionaba era la imagen de San Simón de tamaño real. Antonio empezó a gritar más y más fuerte. Como pudieron lo amarraron a una silla. El primo de mi mamá pidió que todos nos saliéramos. Este cerró la puerta de la habitación. Solo podía escuchar que el medium hablaba en un lenguaje maya. Antonio empezó a hablar en la misma lengua. Parecía como si los dos estuvieran discutiendo en la misma lengua. En eso el primo de mi mamá empieza a gritar que lo ayudaran. Al abrir la puerta pude ver cómo Antonio estaba intentando separarse el brazo que tenía fracturado. Pude ver cómo este jalaba descontroladamente el brazo en un intento de liberarse. Mi padre intentó someterlo, pero al acercarse mucho, Antonio lo mordió con tal fuerza que casi le arrancó un pedazo del brazo. Mientras mi madre ayudaba a mi papá, el primo de mi mamá seguía hablando en lengua. Cuando en eso en la esquina del cuarto pude observar una pequeña luz. Poco a poco esta fue tomando la forma de Antonio. Esta silueta me sonríe, y en ese momento observé que lo que estaba amarrado en la silla era nada más que la sombra. Podía ver claramente que ésta estaba poseyendo el pequeño cuerpo de Antonio. Yo con lágrimas en los ojos corrí a abrazar el cuerpo de mi hermano y empecé a gritarle: «Déjalo en paz, déjalo en paz». En mi último grito pude ver cómo esta sombra salía del cuerpo de mi hermano. Nuevamente él perdió el conocimiento. Yo gritaba: «Por favor, despierta. Dios mío, ayúdame». No sé si lo siguiente fue un sueño o fue real, pero por un instante pude ver como un espíritu que tenía la misma forma que el santo San Simón tomaba el espíritu de mi hermano y lo metía en el cuerpo de este. Cuando terminó de hacerlo, mi hermano despertó. El primo de mi mamá dijo: «El hermano Simón nos ha ayudado». Mi hermano dice: «Rafita, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras?». No había ninguna duda. Mi hermano había vuelto. Esa noche llevamos a mi hermano al doctor. Milagrosamente pudieron curar su brazo y lo enyesaron nuevamente. Luego el primo de mi mamá nos dijo que ese ente era un espíritu malvado, que se alimenta de la vitalidad de las almas puras, como la de mi hermano pequeño. Además, este comentó que yo tenía algún tipo de don, el cual me permitía poder combatir este tipo de entidades. Conforme pasó el tiempo yo me volví más fuerte, pero algunas veces he podido ver cómo esta sombra nos vigila desde la distancia. En algunas fotos familiares hemos podido observar una silueta negra muy cerca de mi hermano, pero de ninguna forma permitiré que este ente vuelva a lastimar a mi hermano menor. Espero les haya gustado mi relato. Saludos desde Guatemala, que estén bien. La sombra que nos acecha. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.